en este lugar que es el jardín de la comunidad de jesuitas, los que vivieron aquí y fueron asesinados estos 6 jesuitas en la noche como a las 2 de la madrugada el 16 de noviembre de 1989 por militares salvadoreños obedeciendo órdenes de coronel René Emilio Ponce, que dio la orden de matar a Ecoría, al padre Ecoría, sin dejar testigos. Entonces murieron todos estos 6 y también doña Elba, la cocinera de otra comunidad de jesuitas, y su hija Celina. Hoy tengo el gusto de platicar con Monseñor Juan Moreira. Vamos a platicar sobre el padre Juan Ramón Moreno y su tiempo aquí en Nicaragua. Algunas reflexiones, Monseñor, o cómo en primer lugar lo conoció. Lo conocí porque en cierta ocasión él llegó a Santa Lucía, que estaba bajo mi responsabilidad. Y entonces él me dijo que si yo le aceptaba ayudarme en algunas misas dominicales y especialmente, particularmente en los tiempos de Semana Santa y de Navidad. Eh, yo supongo que él conoció Santa Lucía tal vez con el padre cardenal, que estuvo a cargo de la alfabetización. Un coordinador, algo Sí, así, un coordinador de coordinador la zona. como de esa región. Sí. Y yo pues miré una bendición que llegara un sacerdote y pudiera ayudarnos porque éramos pocos para el trabajo y la ayuda era muy bienvenida. Pero normalmente él llegaba y hacía su trabajo y yo seguía en Boaco, que es donde yo vivía. Cultivó una buena amistad con una serie de hombres y mujeres que en aquellos años serían muchachos de 14 o de 16 años. Estaban en la adolescencia, eran jóvenes y le gustaba organizar con ellos paseos, con grupos de tal vez 15 o más jóvenes, se iban a algunos ríos ahí y ahí Moreno convivía admirablemente con los jóvenes en un ambiente bien sano. Es indudable de que Moreno era uno de los hombres con un
un sentido bien claro y de compromiso con la parte social de la evangelización. Pero al mismo tiempo era un hombre interesado en la formación general y eclesiástica. El recuerdo que teníamos de Juan Moreno era de un buen hombre, es decir, de una persona buena, amable, que siempre se portó bien. Y además también eso lo hacía tener una buena relación, al menos lo mira en Santa Lucía, con la familia de los jóvenes. Porque era, sabe, cuando una vez en esos lugares campesinos te confían a los hijos, es porque confían en vos. Moreno podía irse a buscar donde descansar en lugares de más comodidad, aún en Nicaragua, pues. Pero que él optara por irse a aquel pueblo lejano de Managua y luego hacer caminatas del pueblo hasta el río para pasarse con un grupo de muchachos campesinos, todos de clase media pobre, y eran muchachos y muchachas, era todo un conjunto social ahí. Ahí hay mucha gente que hoy ya son hombres, ya son padres de familia, o son abuelos que los recuerdan con cariño. ¿Está algo más que para concluir? Pues solamente que me agrada ver que haya gente como usted interesada en guardar su memoria y en dar a conocerlo, porque el buen ejemplo de Juan Moreno y su manera de actuar y el bien que hizo, pues siguen y pueden seguir beneficiando a mucha gente. Y el proyecto del Padre es su solidaridad con los pequeños, su solidaridad que le lleva a la confrontación con todo lo que de inhumano, con todo lo que de no fraternidad hay en el mundo, todo lo que de pecado hay en el mundo. Y es lo que le va a llevar a la confrontación con los poderes del mundo y que por eso le van a crucificar. Y cuando unas páginas más adelante, Jesús va a proclamar como la quinta esencia de su mensaje en el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas, ¿qué es lo que proclama? Dichosos ustedes los pobres, porque para ustedes es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados. Bueno, aquí saben ustedes que nos encontramos con un pequeño problema, que hay dos versiones de las bienaventuranzas bastante diferentes, no solamente en cuanto al número, sino en cuanto al contenido. Porque no es lo mismo decir dichosos ustedes los pobres, que dichosos los pobres de espíritu, o dichosos los que padecen hambre y sed de justicia, que los que padecen hambre a secas. Bueno, ¿y cuál de las dos bienaventuranzas es la que realmente pronunció Jesús y cuál es el sentido de ellas? Bueno, los biblistas nos dicen que no hay ninguna contradicción entre ellas, que son complementarias. Posiblemente lo más original está en las bienaventuranzas de Lucas, que también se encuentran contenidas de alguna manera en San Mateo. ¿Recuerdan ustedes cuando en el capítulo 11 de San Mateo, Juan el Bautista desde la prisión envía a unos emisarios que le pregunten, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro?
¿Cuál es la respuesta de Jesús? Vayan y díganle lo que han visto y oído. Los cojos andan, los mudos hablan, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Siempre la referencia, el punto de referencia es el mismo que toma San Lucas en el capítulo 4, que es la profecía de Isaías, en el capítulo 61, creo que es, ¿no? Este mismo de que el Espíritu del Señor me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, para liberar a los corazones oprimidos, etcétera, etcétera. De tal manera que la señal, el distintivo, la carta credencial del auténtico Mesías es aquel que viene a anunciar una buena noticia a los pobres. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues que se acerca la bondad, la misericordia de Dios para cambiar su suerte. Lo cual quiere decir que ya no van a seguir siendo pobres, que ya no van a seguir siendo oprimidos, por eso pueden ya secar sus lágrimas. Va a cambiar su suerte, porque Dios viene a ejercer efectivamente su soberanía. ¿Y qué es lo que se espera de un buen soberano? Pues que haga justicia. Normalmente en toda sociedad siempre hay personas más fuertes, con más talento, lo que sea, que desgraciadamente utilizan su talento no para ponerlo al servicio de todos, de la comunidad, sino para aprovecharse de los otros, para oprimir a los otros. Y el otro, el débil, el pequeño, no tiene cómo defender su derecho. Y Dios viene a defender el derecho de los pobres, como canta el Salmo 72, ese salmo tan rico, que tanto nos ayuda a comprender qué significa el reino de Dios. Viene a defender el derecho de los pobres. Y si eso le lleva a enfrentarse con los poderosos que se resisten a convertir su corazón en un corazón de carne, en un corazón fraterno, pues se enfrenta con ellos para derribarlos de sus tronos, como canta la Virgen en el Magnificat. El Dios que toma el partido de los pobres, de los aplastados. ¿Por qué? Porque los ama. Es que no ama a los ricos. Sí, también ama a los ricos. Y porque los ama, los llama a la conversión. Y está dispuesto a acogerlos. Pero la conversión de los ricos pasa por la solidaridad con los pobres. Mientras no abran su corazón a los pobres, no pueden abrir su corazón a Dios. Y Dios no puede entrar. Y Dios no puede acogerlos. Y qué difícil es que los ricos abran su corazón, porque tienen tan pegado el corazón a sus privilegios y a sus riquezas. Pero no hay nada imposible para Dios. También el corazón de los ricos puede cambiar. Y se pueden hacer pobres, y se pueden solidarizar con los pobres. Ahí está Zaqueo. Cuando deja que el Señor entre dentro de su corazón, lo primero, solidarizarse con los pobres. La mitad de lo que tengo a los pobres. Y del resto devolveré 4 veces al que le he quitado. Seguramente que se quedó con muy poca cosa. Quedó bastante pobre. Pero eso es precisamente lo que le permite entrar en el reino de Dios y recibir también esa palabra del Señor que le dice: dichoso tú, porque te has hecho pobre, porque te has solidarizado con los pobres y hoy ha entrado la salvación. Ahí está tu casa. Y entonces, ¿qué sentido tiene esas bienaventuranzas de San Mateo? Bueno, pues los especialistas nos dicen que son unas bienaventuranzas bien importantes y que completan muy bien las bienaventuranzas de Lucas. Ustedes saben para quién escribió, dónde escribió San Mateo su evangelio. Pues la comunidad en la que vivía el evangelista era una comunidad de judíos convertidos al cristianismo. Y una de las grandes tentaciones y de los grandes pecados, incluso de los judíos convertidos, era el del fariseísmo, el de la autosuficiencia. Creer que uno se salva por sus propias obras y que entonces tiene derecho a exigir a Dios las cosas. Y el evangelista Mateo les está diciendo: no. No. El que no se vacía de sí mismo, el que no se hace pobre de espíritu, en el sentido de que no pone su confianza ni en las riquezas, ni en las buenas obras propias, sino únicamente en el amor de Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, no puede entrar
en el reino de los cielos. Entonces el dichoso de los pobres de espíritu está queriendo significar esa disponibilidad absoluta del corazón, del que no se aferra a nada que no sea Dios. Y por eso mismo, enseguida el que es pobre de espíritu, si no lo era de antes, se va a hacer pobre material también. ¿Por qué? Porque no se va a aferrar a ninguna riqueza. Lo que tiene lo va a poner al servicio del reino de Dios, lo va a poner al servicio de los pobres, lo va a compartir y no le va a quedar mucha cosa que digamos, como le sucedió a Mateo. Por eso se complementan, ¿verdad? No basta ser pobre materialmente. Se puede ser pobre materialmente y ser muy rico de ambición, muy rico de corazón. Hace falta las dos cosas. Hace falta solidarizarse con el pobre material para juntos buscar cómo satisfacer las necesidades humanas que permitan mayores niveles de vida. Pero hace falta esa disponibilidad de no buscar la riqueza para uno mismo, sino para compartirla. Todo lo que tengamos. Es cierto que hay que buscar el progreso. No, Dios no quiere la pobreza en sí misma. Dios nos ha dado el mundo para que lo dominemos, para que lo pongamos al servicio de la fraternidad. Pero desgraciadamente, ¿qué hemos hecho los hombres con nuestra ambición? Hemos puesto el mundo al servicio del egoísmo. Y ahí están las grandes naciones con sus grandes avances tecnológicos, usando sus grandes tecnologías, no para crear más fraternidad, sino para crear más explotación, para dominar, para tener esos grandes armamentos, esos grandes instrumentos de opresión. Lo mismo nos pasa a nivel nacional. Tenemos que buscar el progreso de Nicaragua, pero para compartirlo, no para apropiarnos egoísticamente de ello, sino para ponerlo al servicio de la fraternidad, al servicio de la vida de todos. Y por eso una condición indispensable es sabernos despojar, sabernos desapegar de las cosas, de lo que tenemos, sea lo que sea. Podrán ser riquezas materiales, podrá ser formación, podrá ser una carrera, podrá ser un saber, sea lo que sea, ponerlo al servicio de todos. Y eso supone un gran despego de corazón para aferrarnos únicamente a lo que es el proyecto de Dios. Bueno, y sigue después en todo ese largo sermón de la montaña, toda esa radicalidad de la llamada de Jesús al amor. Amar a los otros no porque sean buenos, sino porque el Dios que nos ama es bueno. El Dios cuya imagen queremos ser es bueno. Y eso nos lleva a amar incluso a los que son malos para nosotros, a nuestros enemigos. Y eso nos lleva a la capacidad de perdonar, a la capacidad de buscar no que el enemigo sea aniquilado, sino que se convierta y pueda ser reintegrado a la fraternidad. Y no es fácil, cuando se ha sufrido tanto del enemigo, cuando ha derramado quizás nuestra propia sangre, la sangre de nuestros hijos. No es fácil saber perdonar, saber acoger, pero ahí está la fuerza del amor, de este Dios que nos perdona a los que hemos crucificado a su propio Hijo. Aprender a amar. Y si mi ojo es ocasión de escándalo y no me deja amar de esta manera, arráncatelo. Porque lo único que importa y lo único que se nos va a examinar a la hora de la verdad es del amor. Hemos sabido dar vida hasta a aquel que ha amenazado nuestra vida. ¿Somos capaces de construir realmente nuestra existencia sobre esta palabra de Jesús? Va a terminar el sermón de la montaña diciendo que no basta escuchar la palabra de Dios, sino que hay que ponerla por obra. Y si no, será construir sobre arena. Y va a venir la primera tempestad y nos va a tirar por tierra todo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a construir sobre roca firme, sobre esta palabra de Dios. Y al mismo tiempo sabiendo que no somos nosotros los que nos vamos a hacer cristianos, sino que Él es el que nos tiene que hacer cristianos. Él es el que nos tiene que comunicar esta manera de amar, esta manera de comprometernos. Y nos lleva, que nos va a dar la fuerza para renunciar a todo lo que tengamos que renunciar, a nuestras Galileas,
Este amor que nos va a dar la fuerza para superar todas las tentaciones. Cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestras propias tentaciones. Esta fuerza, esta gracia, este amor que nos va a dar fuerza para poder de verdad ponernos incondicionalmente al servicio del reino de Dios. Por eso ahora, pues, en su oración personal, yo les sugiero, pues, ponerse delante de este Jesús, de nuevo mirar las personas, oír lo que dicen, cómo habla con el bautista, cómo habla con el tentador, cómo habla a la multitud, ver lo que hace, cómo cumple la voluntad de Dios y pedirle que me ayude a mí también a dar ese sí que Él supo dar al proyecto del Padre, que me ayude a descubrir cuáles son las tentaciones que en este momento no me dejan amar con toda la fuerza con que debiera amar. ¿Cuáles son las tentaciones que me ponen en peligro de desviarme del proyecto del Padre? Y que me ayude a entender su mensaje. Quizás no les va a dar tiempo ahora, pero a lo largo del día y en días sucesivos, incluso después del retiro, ir leyendo despacio este sermón de la montaña y subrayar ahí o anotar esas frases que yo noto como más significativas, donde siento que el Señor me llama a un mayor amor, a un convertirme a una vida más cristiana y pedirle la fuerza para asimilarlas, para entenderlas, no solo con la cabeza, sino también con el corazón, para asumirlas, para hacerme parte de su vida, de tal manera que en mí vuelva a tomar carne este Cristo que dice sí al proyecto del Padre, que supera la tentación, que se entrega al servicio de los pobres, a la construcción del reino de Dios. Me llamo Bernarda Bravo y coordiné la cruzada de alfabetización municipal en Santa Lucía. Conocí al padre Juan Ramón Moreno porque él estuvo liderando aquí una brigada de un colegio de Managua y también una brigadita de estudiantes de Santa Lucía. Y él los miraba, ya no eran como maestro y conductor, sino que eran como sus hijos. Ellos siempre andaban con los muchachos, andaban siempre con él, muy juntos, y tanto los de Santa Lucía como los de la brigada de Managua. Sí, él era una entrega, era un amor con esos muchachos que lo querían como al papá. Todo el tiempo andaban pegados con él, eran pegaditos. Él era un hombre muy entregado a los problemas de la comunidad. Siempre estaba viendo el sufrimiento de la comunidad, él lo sentía mucho, se le notaba el amor que sentía con la comunidad. No era un asunto nada más de requisito de un trabajo, no, sino que era una cosa que le salía muy profundo de su manera de ser. Y siempre estuvo él pendiente de las necesidades que había en la comunidad. Sí, él mantuvo siempre lazos muy cercanos con toda la gente que tocaba. Él a la gente que tocaba siempre la hacía sentirse muy de cerca. En general era un hombre tan carismático, tan sencillo, tan humano, que bueno, cada expresión que daba era algo muy sentido, algo que lo hacía sentirse muy cerca de él. Toda su manera de expresarse, de acercarse, no era un extraño para nadie, sino que todos los que estaban aquí en la comunidad lo miraban como un hermano. Cuando él murió yo no estaba en el país. Estaba fuera de Nicaragua. Sí. Pero recibió inmediatamente la noticia. Usted, Sí, claro. supo. Allá me comunicaron algunos jóvenes de aquí que ya no son jóvenes, ya eran adultos. Sí.
muy duro, ¿verdad? Ustedes lo conocían tan Sí, personalmente, tan hondamente, que mucha gente está así no era expresando con justo. lágrimas, ¿verdad? Con lágrimas los recuerdos de él, en el corazón, en el corazón. No era justo de qué manera, ¿verdad? Sí, sí, Como algo fuerte que nos cohesionaba en el trabajo y que nos impulsaba siempre con sus palabras de ánimo, de humildad. Un hombre tan humilde que le brotaba por encima la humildad, el amor. Él irradiaba un amor con la gente campesina sí. tan, tan especial, con las personas que se relacionaban, porque yo ya sentía, cuando él se me acercaba, yo sentía como una seguridad, algo así. Sí, y en sus charlas en los retiros tenemos unas grabaciones de como 16 charlas Ah, que sí, él dio en el año 88, ya. un año antes. Y hablaba así de la importancia, la centralidad de conocer a Jesús personalmente, como persona, como hombre, caminando por ahí, denunciando los fariseos, y denunciando los sumos sacerdotes y proclamando el reino de la justicia y paz, ¿verdad? Tenía esa fe personal en Jesús, esa relación personal con Así es, Jesús. y lo hacía en la práctica, más, lo enseñaba más en la práctica que de palabra. Irradiaba calma y Sí, paz. esa era la impresión que yo Sí. tenía, de calma. Sí. Las veces que hablé, las 2 veces, De una seguridad, sensación de de calma, calma que te y daba paz. paciencia, paz. Mi nombre es Auxiliadora Bravo Escobar. Tengo muchos recuerdos muy lindos del Padre, y aquí hay muchas personas que mucho lo quisimos, lo estimamos, y es a la vez y lo recordamos mucho, sobre todo esa muerte que tuvo, ¿verdad? Asesinado en El Salvador junto con otros sacerdotes, ¿verdad? Nos dolió mucho su partida porque fue un sacerdote que se identificaba con la juventud sobre todo. Aquí en Santa Lucía dejó muchísimos recuerdos y hasta la vez pues lo recordamos muchísimo. Y nosotros nos sentimos muy tristes. En ese tiempo pues yo era maestra y ahorita soy jubilada, y nos sentimos tan tristes que cuando nos enseñaron el periódico, lo miramos en el periódico mío, entonces nos salimos afuera ahí a la hora del receso, y pues lloramos porque no pudimos aguantarla. Sí. Qué terrible, ¿verdad? Eso, y no solamente nosotros, sino que también todo el pueblo, todos los jóvenes de ese tiempo que cómo lo querían. Fue una noticia tan triste, tan espantosa, que nunca esperamos nosotros. Fue un padre que siempre estuvo acompañándonos en la alegría, en los sufrimientos, en la celebración de la Eucaristía. Era especial para nosotros este padre. Mi nombre es Pedro Julián Urbina. Yo lo recuerdo perfectamente hasta esta fecha, porque recuerdo, verdad, que el modo que él tenía, él era muy humanitario, verdad, se identificaba con todas las personas, estaba al tanto de todas las cosas, verdad, que sucedían aquí en la comunidad, y él siempre trataba, verdad, de estar allí siempre. Yo lo recuerdo mucho, verdad, porque yo le ayudaba, verdad, en la misa, yo le servía como de monaguillo, le servía a él. Ahora y me alegro, y
y le rindo las gracias a ustedes, ¿verdad? Que andan haciendo, ¿verdad? Algo por él, recordándolo, que eso los hace recordarlo también a nosotros, ¿verdad? Los recuerdos que tenemos de él. Siempre hablaba, ¿verdad? De la justicia, y él siempre era sincero al hablar. Él no tenía miedo para hablar, ¿verdad? De la injusticia, ¿verdad? Él no tenía miedo para esconder las cosas, ¿verdad? Cuando había una injusticia, él siempre la decía y la decía con mucho valor.